Hola, ¿qué tal amigos de Mati Ciencia? ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Bienvenidos a este video donde vamos a estar trabajando en Multisim con el tema rectificador trifásico de onda completa semicontrolado. La idea sería, digamos, predecir cálculos sobre la tensión de salida continua, la componente alterna y la RMS. Basado en el ángulo de disparo de los tiristores y ver cómo armarlo, ¿no? Entonces, primer paso, recordar que es importante ver los videos anteriores del no controlado y el totalmente controlado para entender algunos detalles, pero básicamente sería este generador, ¿sí? Conectar. Esta es la fase A, ojo, esta es la B y esta es la C. ¿Sí? Acá hay tensiones de fase entre este y neutro y entre ellas línea, ¿no? Entonces, la fase A va a la primera rama, la B a la segunda, la C a la tercera, y así con esas mismas referencias vamos acá arriba, ¿sí? A este controlador que está en Power, ¿sí? Power, es el controlador este de acá. Después en sur tenemos la fuente trifásica. Y acá tenemos la Interactive Voltage. Y acá como siempre la masa esta. ¿Sí? Todo eso para armar acá el circuito. ¿Sí? Esta es la... Hay que poner estos parámetros. Esto es la frecuencia a la que va a trabajar. La amplitud del pulso que sirve para... O sea, estos dos parámetros es qué pulso va a generar para disparar el tiristor, ¿no? En el orden que corresponde. Acá dice pulse width, le ponemos 20 grados, pero podría ser menos, podría ser más, porque este es un tiristor de tipo ideal. Está acá en la librería genérica, ¿sí? Ahí lo encontramos. Y bueno, el diodo es el 1N4007. Y la carga de un K. Yo acá en la simulación tengo también dibujado, tengo este mismo generador acá, puesto con unos resistores a masa y unas tensiones acá, porque lo usé para dibujar acá que esto lo expliqué en el otro video. Con esto uno puede graficar las tres tensiones de fase para calcular el ángulo alfa, porque se hace a partir del cruce. Pues se puede hacer las tensiones de línea y las negativas de las tensiones de línea, que son las que sigue el rectificador. ¿Sí? Eso lo hablamos en el otro video. Ahí lo explico de vuelta por las dudas. Voy a apagar todo. Entonces, acá este se usa para graficar tensiones de fase, así como está, ¿sí? La sonda 1 va al medio, la 2 acá y la 3 acá. Y después hay que ir armando en las ecuaciones, hay que hacer BAB es A menos B, BA menos BB. Después BBC es BB menos BC. Después BCA, todo eso es para secuencia directa, es BC menos BA. Pero ¿qué pasa? La cuestión es que después, cuando uno hace las tensiones de línea y después ve la... A ver cuál era. Bueno, cuando uno hace las tensiones de línea y después ve la carga, ve que hay picos que le faltan completar. ¿Sí? Entonces, bueno. A ver ahí. Sí, ahí estaría. Acá, por ejemplo, en este caso, ¿sí? El ángulo de disparo que tiene es tal que me genera un corte, ¿sí? A ver si lo podemos ver acá, el azul. A ver un segundito, así lo muestro bien. Fíjense acá, por ejemplo, acá, esta es la forma de onda, ¿sí? Esta forma de onda la estamos teniendo para un alfa que, bueno, hay que calcularlo después, pero 66 volts. Yo acá lo puse... a ver. Fíjense, ¿ven? Ahí sí ya se nota que faltaban esos picos, ¿sí? Ahí, si yo dibujo todas las tensiones de línea, ¿sí? Ahora sí voy a rellenar todos los huecos, ¿sí? Que, como decíamos, es la tensión de línea y su contratensión de línea. O sea, en directa es BAB, BBC, BCA, con esa forma de conexión.
Y después tenemos que hacer la VBA. ¿Sí? Hay que armarla por ecuación, donde esta VBA es voltaje en B menos voltaje en A. Y esta cuando la habíamos armado por ecuación era BA menos BB. ¿Sí? Y así con las tres tensiones. Entonces genero todos los pares que están acá y ahí sí puedo seguir la forma de onda. Pero, por ejemplo, como habíamos visto recién, para otro ángulo de disparo, por ejemplo, este el de 66 volt en la tensión de control. A ver, un segundito. Ahí, como hay un corte, ¿sí? ¿Ven? Ya ese pico no influye. Eso lo podemos ver también en la interactiva. Simulation. Ven que ahí tiene el corte. Pero, por ejemplo, para otro ángulo de disparo, 18. Ven que ya cambia. Por eso es que acá es importante todas las tensiones de línea y acá por ahí las que son invertidas no hacían falta. Bueno, ahora sí, estamos en condiciones de ver los cálculos. Entonces, habíamos dicho en varios videos que el tema es que este dispositivo acá de control, bueno, va conectado el 1 con el 1, el 3 con el 3, el 5, así con estos nombres. Habíamos mencionado varias cosas. Bueno, primero que esto no tiene un cartel que indique en qué valor de alfa está. Lamentablemente yo no lo he podido activar. Pero sí podemos medirlo al alfa, ¿sí? Y verificar con los cálculos qué es lo que nos interesa. Por otro lado, recuerden siempre que la puntita de prueba en este caso tiene que ser diferencial, ¿sí? Esta tensión que está acá, porque no está referida a masa, va a la bajada de los diodos. Y bueno, que la puntita esta de prueba nos va a medir voltaje RMS, ¿sí? Y VDC, bueno, el voltaje pico a pico, todo hasta la frecuencia, mientras que estos, los multímetros configurados, nos va a medir la VDC y la VAC, ¿sí? O sea, acá voy a tener repetido el dato de la VDC, pero la VRMS no, porque no es lo mismo VAC que VRMS, ¿sí? Importantísimo. Bueno, entonces, vamos a arrancar con un ejemplo. Vamos a poner esta tensión en 12 volt, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, una forma de onda. Ya fíjense que ahí se nota la diferencia con el con el no con el totalmente controlado. Fíjense, esta pancita que ven acá, esto es por los tiristores, pero esta pancita es la continuación de la conducción por los diodos, cosa que no pasaba en el totalmente controlado. Habría que ver para el mismo ángulo de disparo, bueno, cuánta tensión de salida hay, cuál es mejor de los dos y cuál tiene mayor componente continuo, que lo podemos hacer. Bueno, cuestión, entonces, ahora sí vamos a ir a interactiva, a ver, no, perdón, transitoria. A ver, para medir el ángulo alfa, tenemos que hacer así. Prender la tensión de fase A y la C. Y prender la tensión de salida. Buscar el cursor. ¿Sí? Y acá, si quieren, como hay que posicionarlo justo ahí, lo que podemos hacer es prender esta, la fase B, porque el pico de esta, que debería ser 311, porque es 220 por rey 2, tiene que coincidir con ese cruce. Entonces lo que hacemos es mover este cursor y buscamos acá en la verde que marque 311, o el mayor máximo posible. 311,14 creo que llega a marcar la simulación. Ahí está. Ahí tenemos este valor. Entonces sabemos que está justo. Y ahora tenemos que hacer que se ponga con color transparente. Con el mouse, a ver. Ahí está, justo. Y ahora, menos es el delta X, que bueno, es lo mismo para las tres tablas, ¿no? De todas las tensiones que están presentes. 697,5477 microsegundos. Bueno, ahora vamos a los cálculos. Bueno, yo justo también había tomado ese valor cuando lo hice la prueba. 697,5477 microsegundos. Lo que vamos a hacer es pasarlo a grados. ¿Cómo hacemos? Para 50 Hz es trifásica, pero son 50 Hz. 1 sobre 50 es 20 milisegundos, que es el periodo. Entonces, si 20 milisegundos son 360 grados, que es el periodo completo, bueno, hacemos regla de 3 simple. ¿Cuánto vale esto? Microsegundos, ¿sí? Estos microsegundos multiplicado por 360 dividido 20 milisegundos, ojo que esto es a la menos 6 y esto es a la menos 3, me da 12,55 grados. Y a su vez nos va a hacer falta, para este caso, pasarlo a radianes. Decimos que
Ahora, aparte, 360 grados son 2 pi radianes, entonces 212,55 grados por 2 pi sobre 360, perdón, nos da 0,2191 radianes. Bueno, entonces, ahora vamos a ver a las formulitas. A ver, tenemos una sola fórmula para BAB o BDC, la componente de continuo, que es esta que está acá. ¿Sí? Y después para las BRMS, recuerden que la BAC se saca con la promedio de estas dos, promedio, con el cuadrático con la fórmula esta de raíz cuadrado. Pero bueno, esa es la BAC entonces. Para la BRMS hay dos fórmulas. Una cuando alfa es mayor a 60 y una cuando alfa es menor a 60, perdón, y alfa es mayor a 60. Esto ocurre matemáticamente por lo que habíamos visto, de que se genera ese salto así. Entonces, cuando uno resuelve el BRMS con la integral, perdón, con la raíz cuadrada de 1 sobre t integral, perdón, cuando uno hace la definición de BRMS, ¿sí? Que es la raíz cuadrada de 1 sobre t integral BO al cuadrado de t, cuando uno aplica esa integral para una forma que está cortada, hay dos rangos para integrar. Y sale esta fórmula que la voy a explicar. En cambio, cuando no, es la forma que vemos ahora, que es algo así, con una panza más estirada, y después sigue así. ¿Ok? Entonces ahí es un solo rango integral. Bueno, a ver, sigamos, para no marearse. Cuestión. Vamos a la BDC. ¿Sí? Esto es así. Esto es. La fórmula es 3 raíz de 3 dividido 2pi por lo que sería, acá dice B max, pero vamos a modificarlo para que se entienda. En realidad sería el voltaje pico de fase. Y esto que está acá, raíz de 3 por voltaje pico de fase, sería el voltaje pico de línea. ¿Sí? Y eso es en realidad Vmax, porque Vmax siempre es esto que está acá, es mirando la onda de salida el valor pico máximo. ¿Sí? A ver si coincide alguna, si la vemos. Ven el pico de línea. Entonces esto está transformado, esta fórmula puede prestar confusión porque está transformada, ¿sí? Para usarle el voltaje de fase metiéndolo ahí. Pero no sería Vmax. Entonces, 3 por Vmax sobre 2pi por 1 más coseno de alfa. Alfa en grados si tenemos que calcular en grados, en radianes si tenemos que calcular en radianes. Pero esto que está acá, todo esto es Vmax, ¿sí? Y Vmax puede ser raíz de 3 por voltaje pico de fase o puede ser voltaje pico de línea directamente, ¿está? Bueno, entonces acá, por ejemplo, yo hice 3 raíz de 3 sobre 2pi por 220 por raíz de 2, o sea, esto es voltaje pico de fase, y esto es voltaje pico de línea, que es Vmax, por 1 más coseno de 12,55 grados. Y eso me da 508,45 volt de componente de continua, ¿sí? Vamos a verlo acá. Con la Key en 12 volt. Bueno, a veces varía un poco. Miren, acá está. BDC 507, 508, 507, 508. ¿Ven? Si acá varía porque, bueno, es una forma de onda bastante rara. Así que, bueno, nosotros calculamos 508,45. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora tenemos que calcular la BRMS, ¿sí? Que está acá. Bueno, entonces, la BRMS. A ver, tenemos un ángulo de 12,55 grados, ¿sí? Entonces, va a aplicar la fórmula de alfa menor a 60, dos rangos integrales. Perdón, va a aplicar la de un solo rango integral, no, perdón, alfa menor a 60, acá está. Bueno, entonces, a ver. Acá simplemente es así, alfa va a ir en grados si tenemos la calcular en grados, que sería 12,55, o en radianes si tenemos la calcular en radianes, ¿sí? No hay ningún problema. Y acá Vmax de vuelta es voltaje pico de fase, y, o sea, esto estaría mal. Todo esto es Vmax. Y esto es voltaje Vmax, que es voltaje pico de línea,
Y si no, puede ser raíz de 3, voltaje pico de fase. ¿Está bien? Bueno, entonces aplicando esa fórmula, ojo con estos cuadrados, esto que está acá sería es equivalente a hacer la raíz cuadrada de todo esto, cuidado con los paréntesis, cuidado con este cuadrado, ¿sí? O sea, esto en la calculadora es coseno de alfa al cuadrado, ¿sí? Pero más que las funciones trigonométricas se escriben así. Y eso me da, con mucho cuidado en la calculadora, 509, esto lo he hecho mal antes, 509,51. O sea, tenemos un BRMS muy parecido a... Un BRMS muy similar a BDC, o sea que es un rectificador muy bueno, digamos. Ven, varía 509, 508, 509. Y este 507, 508. Bueno, faltaría este, ¿sí? La BAC. Bueno, la BAC, perdón, sí, la BAC, como siempre, es la raíz cuadrada de RMS al cuadrado menos BDC al cuadrado. Eso habría que ponerle todos los decimales. Me da 32,94. Y acá me da 34. Bueno, ahí varía 34, 35. Siempre pasa esto cuando son números que vienen de una cuenta larga, lo expliqué antes, porque uno recorta decimales acá, ya en los grados, recortó con el coseno, ¿sí? Así acá ya recortó, entonces siempre va a ser mucho menor acá en este tipo de fórmula. Bueno, entonces, ¿qué conclusión que hicimos? Medimos el ángulo alfa que me generó esto, porque lamentablemente no indica, ¿sí? Qué voltaje, qué alfa está generando con este control de voltaje, pero bueno, lo medimos y calculamos, para ese alfa calculamos la componente de continua, ¿sí? Calculamos la componente alterna, perdón, la BRMS y calculamos la componente alterna y lo verificamos acá en la simulación. Recordando que este es el multímetro configurado para la componente de continua, ¿sí? Que marca un poquito menos, incluso acá se ve que es un poquito más. Este marca la componente alterna y la sondita marca la componente continua, que es lo mismo que esto. Marca la RMS, que no lo mide acá. A su vez marca el voltaje pico a pico, está muy bueno, ¿sí? Aunque bueno, varía bastante. Varía por esa forma de onda rara que tenemos acá. Y bueno, este también marca la frecuencia. Fíjense, 300 Hz. ¿Sí? La misma frecuencia que el totalmente controlado o el no controlado. Es un poco rara esa frecuencia porque, digamos, si yo tuviera esto, así, yo tomo este periodo. Pero acá tengo algo así y como que después se extiende. Entonces en realidad el periodo estaría ahí. Pero bueno, lo está tomando como que son dos pulsos iguales. ¿Sí? Para los cálculos se debería tomar así también. Para poner el capacitor después. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir de esto? Bueno, la onda sería ahora, para probar, es con un alfa mayor a 60. Yo hice las cuentas y dije, bueno, si 20 milisegundos son 360 grados, 60 grados, ¿cuántos milisegundos son? Bueno, son 3,33 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que si yo en mi simulación empiezo a simular y veo que un alfa mayor a ese tiempo, ya sé que estoy en la condición alfa mayor a 60. Entonces, bueno, yo buscando todo eso, repito, porque esto no me dice el alfa, lo puse en alfa igual a 66 volt. Esto si quieren le pueden poner acá 1 y tienen una variación más fina. O sea, el cursor tiene menos saltos. Yo ahora no lo voy a tocar porque ya sé que en este salto tengo 66. Ahí está. Bueno, a ver. Bueno, esta es la fórmula que se me genera, a mí ya pasa por 0, así que ya la fórmula cambia. Y bueno, lo importante acá es la medición en interactiva. Perdón, en transitoria. ¿Por qué? Y bueno, porque yo en transitoria puedo ver los cruces de la fase, cosa que no puedo ver acá en este osciloscopio. Bueno, a ver. Bueno, entonces hemos dicho que para hacer esta medición, curso lo que hacíamos era dejar prendidas las tensiones de fase, puede ser el cruce para orientarnos, pero para ponerlo clavado, buscamos acá el valor 311. Ahí está, 311,14, ahí está. Menos que eso no marca, o sea, ese es el pico. Y después acá el alfa va a estar, en este caso, por acá. ¿Sí? Ahí está.
Bueno, ahí nos da un tiempo de, fíjense, de X, el mismo para todos, porque están los cursores iguales. O sea, estos cursores marcan lo mismo para cualquier curva, el delta. 3,64 milisegundos. Yo tomé acá, a ver, bueno, no sé por qué le puse acá, un segundito, a ver. Bueno, sí, 3,66 yo había medido, se ve que me corrió un poquito. Sí, es muy, muy sensible esto. Bueno, pero me dio bien igual, ahora lo vamos a ver. Eh, entonces, con 3,66 milisegundos, ¿no? Bueno, 3,66 por 360 dividido 20 milisegundos me da 65,88 grados. Y a su vez, ahora sí me hace falta pasar a radianes, porque tengo que usar esta fórmula. Eh, bueno, 6,68 grados por 2pi dividido 360 me da 1,1498 radianes. Bueno, para calcular la componente de continuo. Lo mismo que antes, vamos a considerar acá, bueno, yo la hice de una, va a ser 3 por 380 por raíz de 2, que es el voltaje pico de línea, o raíz de 3 por 220 por raíz de 2, que es el voltaje pico de fase, multiplicado por raíz de 3, voltaje pico de línea, ¿sí? O sea, conclusión que ya 3 por 380 por raíz de 2, todo dividido 2pi, por 1 más coseno de alfa. Alfa en radianes, si tienen que calcular en radianes es este valor, y si lo tienen en grados es este valor. Y si no, la otra opción, entonces es 3 por raíz de 3 por 220 por raíz de 2. ¿Sí? Todo sobre 2pi, 1 más coseno alfa. Eso da 362,44 volt. ¿Sí? El componente de continuo. La componente alterna, hay que ser cuidadoso con la fórmula. Acá de vuelta lo mismo. Esto sería una raíz cuadrada de todo esto. ¿Sí? Todo eso así. Esto sería Bmax. No así. El mismo caso que este. Esto es Vmax. ¿Y quién es Vmax? Ya lo vimos en la simulación, es el pico este de línea. Entonces Vmax, ¿sí? Es 380 volt por raíz de 2, o bien es raíz de 3 por 220 volt, que es la voltaje de fase, por raíz de 2. Obviamente estamos trabajando acá, ¿no? Esto que está acá es voltaje de fase, voltaje de línea, por si no lo aclaré, es 220 por raíz de 3 siempre. ¿Sí? O sea, la línea es la diferencia entre estos dos, y lo que figura acá en este generador es entre este y este. O entre este y este, y entre este y este. ¿Ah? Bueno, entonces, quedamos acá que esto es raíz de 3 por 380 por raíz de 2, o raíz de 3, perdón, es 380 por raíz de 2 o raíz de 3 por 220 por raíz de 2. ¿Está? Entonces, este alfa que está acá, sí o sí tiene que ir este número. Si no, ya va distinto, no es lo mismo acá. Cuando están acá adentro, bueno, pone lo que uno quiere, pero cuando está afuera no. 1,1498 radianes. Y acá es seno de 2 alfa, ¿sí? Acá va, si tienen calculado en radianes, va este, si tienen grado va este. Y todo eso da 404,9 BRMS. Esto es lo que marca la sondita, debería marcar la sondita esa de B. Esto es el multímetro y la sondita. Y esto lo vamos a ver en el multímetro nomás. Bueno, haciendo la BRMS al cuadrado menos la BAC al cuadrado, la raíz de todo eso me da 180,5. Entonces vamos acá. Simulation. Entonces, habíamos dicho que BDC 362, ahí está, 359. Bueno, 361, 360. La BAC 404,9, 404. Y la BAC, bueno, 180, y acá nos dio 180. ¿Está? Bueno, eso es todo por estos cálculos. Fíjense en un detalle, ¿no? Ahora marca 150 Hz. O sea, es una forma de onda bastante complicada de medir. Pero bueno, ahí estaríamos calculen que estaríamos en el alfa 3,33, estamos ahí nomás. O sea que si yo sigo aumentando el ángulo de disparo, creería que la frecuencia no variaría tanto. ¿Ven? O sea, podría casi afirmar que la frecuencia para alfa mayor a 60 es 150 Hz. Y la frecuencia para alfa menor a 60, uy, por ejemplo acá, que teníamos antes, a ver,
es 300 Hz. Digamos, podríamos hacer y ustedes dicen, ¿para qué me sirve eso? Bueno, porque hay cálculos que, por ejemplo, si yo quiero calcular el capacitor, necesito la frecuencia. 150 F igual a 300 Hz. ¿Sí? A ver si podemos hacer un cálculo rapidito acá. ¿Podríamos probar ya que estamos? ¿O no? Para hacer un riplecito ahí. A ver. A ver si esto era así. Delta B sobre B. Vamos a hacer un ripple de 0,1 por ejemplo. Si algo así era. A ver. Me estoy intentando acordar. 10 sobre frecuencia. 10 sobre FR, sí, para un ripple del 10%. No sé qué ripple tiene originalmente esto, pero puede funcionar. A ver, 10 sobre 300 Hz. Vamos a hacer dos cuentas. 10 sobre 300 Hz. Esto vale para senoidales de onda completa, pero las que son así. No esto que es todo raro, pero bueno, podemos probar a ver qué pasa. Y la resistencia de carga, 1K por 1000. A ver, vamos a ver qué pasa. Si no explota todo. 10 dividido 300 no, por 1000. 10 dividido 300 por 1000. Me da 33,33 por 10 a la menos 6 sería 1000 microfaradios. Y este acá 10 dividido 150. Esto es para un alfa menor a 60, para un alfa mayor a 60. 150 por 1000. A ver. Bueno, claro, el capacitor da el doble porque la frecuencia es de la mitad. 66,66 microfaradios. No le voy a decir que va a ser un ripple del 10% porque, a ver, es una forma de onda bastante fea. Basics capacitor. Vamos a hacer lo siguiente, a ver. Vamos a... Se extendió un poco el videito, pero bueno. Así lo podemos hacer en interactiva de compararlo. Acuérdense que va con el punto, no con la coma, porque si no, no anda. Multisim lo toma así. Bueno, a ver qué pasa si no me tira un error de convergencia o algo de eso. Claro. Y si era de esperarse, multisim. Buah. Parece que se pone en corto el tipo, no le gusta nada. A ver. Hay que ver si me lo toma con la condición inicial cargada. ¿Qué toqué? No le gustó para nada al simulador eso. ¿Ven? Bueno, no lo voy a intentar para otro ángulo, pero bueno. Cuestión, a ver. Entonces, bueno, ya vimos todos los parámetros de este, que es el semicontrolado.
Lo que estaría faltando para completar en la gama esta de videos de rectificadores es decir, bueno, agarro un día, vemos todos juntos, ¿sí? En una tablita y vemos cuál es el ángulo máximo que se puede disparar, cuál es la tensión salida, hacer un resumen en una tabla comparativa, ¿sí? Porque digamos, acá estamos usando este controlador, pero uno quisiera saber cómo disparar esos tiristores. Bueno, esa es la parte importante que bueno, hay que ir viéndola todavía en cada caso, ¿sí? Porque primero hay que entender, digamos, cómo calcular la salida y después por ahí empezar a ver los diagramas temporales de cuándo disparar, porque si no es muy complejo entenderlo y uno se pierde. Bueno, entonces lo que podemos hacer ahora, por final, si es que me anda la simulación, es comparar para esta misma tensión, ¿sí? Para esta misma salida, o sea, esto igual, el de onda completa. Entonces acá nos quedamos con, vamos a hacer uno nuevo, total, esto ya está. No, nos quedamos con lo siguiente, para un key en 12 volt, nos da un ángulo de disparo de 12,55 grados. Y para un key de 66 volt nos da un ángulo de disparo de 65,88. ¿Sí? Que me parece que según el voltaje nos da. Parece el voltaje nos da ese ángulo y moneda. Fíjense. 12,55. 66, 65, 88 grados. Bueno, ahí tenemos la función de transferencia que es una y moneda. El equipo ese. Bueno, entonces hemos quedado que en esta situación, ¿sí? La BDC nos da. ¿Qué nos da la BDC? ¿Ah? 508,45. Esto es el semicontrolado. El semicontrolado. Y la BA. No, la BRMS 509,5 y la BAC 32,94 que en simulación creo que estaba dando, no me acuerdo, daba un valor un poco más grande por todos los decimales. Y acá, a ver, el key de 66, tenemos la BDC de 362,44, la BRMS de 404,9 y la BAC de 180,5. Que es 404. ¿Sí? Entonces ahora esto lo cierro. Esto lo cierro. Bueno, algo pasó. Y abrimos el totalmente controlado. Si no se traba nada. A ver, che. Acá. Ok. Si valor máximo 120 también. Está configurado igual. Bueno, ya me está charlando esto, ¿sabes? Quiero mover la barra y no me deja. Ahí está. Habíamos dicho 12 volt. Ahí está. ¿Sí? Este ya lo vimos en el video pasado. Interactivo. Bueno. A ver. Tenemos. Entonces.
para 12 volt, 12,55 grados. 508 BDC, miren acá, 503, hay que los cálculos, pero es un poco más bajo acá el BDC. La B, la BRMS, 509, y acá 504, 505, también más bajo. Y la BAC es 32, que se iba, creo que 40, no me acuerdo, o sea, 36 por ahí, por los errores de los decimales. Y acá debe estar en el orden de, sí, 40, bueno, poquito más. ¿Y por qué todo más? Y bueno, porque, a ver, si yo estoy diciendo que, si yo tengo una onda de este estilo, y yo la empiezo a controlar, y cuando la controlo entrego cada vez menos una parte de ella, ¿sí? Estoy diciendo que si yo controlo, cada vez la tensión es menor. Entonces, si yo tengo, así hablando, a grandes rasgos hablando, si yo tengo esto, y controlo esto, obviamente que va a ser una tensión menor a que si controlo esto y esto lo dejo pasar por los diodos, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, que yo, depende de la aplicación. Yo en el semi-controlado, sí, tengo esa mayor tensión, pero, digamos, justamente esa parte es la que no puedo controlar. Entonces en alguna carga, por ahí yo, por ejemplo, en el totalmente controlado, puedo cortar esa parte y además que el totalmente controlado me sirve para hacer la aplicación de rectificador dual para recuperar energía. O sea, se pone uno de estos, una carga regenerativa en el medio como un motor DC, después uno de estos boca abajo y se sale y se devuelve tensión a la línea, ¿sí? Obviamente que tengo ciertas condiciones. Así que bueno, estaríamos con este. Bueno, y voy a aprovechar este video para que veamos el trifásico de 12 pulsos. ¿Sí? Esta es la forma de conexión, ¿sí? Son 6 diodos, también existe totalmente controlado. Bueno, ya es mucho. Tampoco sé si Multisim me va a permitir manejar a todos, pero básicamente yo en realidad en la línea de calle tendría la trifásica en estrella, ¿sí? Entonces acá iría un transformador estrella-estrella para aislar y acá un transformador estrella-triángulo, ¿sí? Entonces acá en Multisim lo que tiene bueno este generador triángulo es que, bueno, está pensado con los 30 grados de desfasaje respecto a estrella, entonces en la simulación yo me lo toma bien. Eso es lo bueno. Y lo otro es que, a ver, vamos a considerarlo así. Acá no tenemos voltaje de A, voltaje B, voltaje C, porque son de fase, son de línea, digamos, no tenemos un neutro. Pero básicamente lo podemos considerar parecido a este. O sea, si yo acá tengo voltaje en A y acá tengo voltaje en B, acá tengo BA y acá tengo BB, entonces entre estas dos yo tendría BAB. Entonces esta del medio va conectada acá y esta de acá va conectada así. Y esta al tercero, después se conectan los dedos entre ellos. Bueno, esto también, esto es A, esto es B y esto es C. Y la carga tiene que ir conectada con una sonda de tensión diferencial porque no está referida más a los diodos. Y bueno, acá yo lo que tengo en este archivo son muchos otros casos porque justamente la gracia es comparar esa salida. Así que bueno, es por ahí medio complejo, pero ahí lo vamos a ver. A ver, ¿qué tenemos? Perdón, esta que está acá es la salida del trifásico de 12 pulsos. ¿Ok? A ver, vamos a ir pagando todas porque son comparativas. A ver. Ahí estaría lo más importante, ¿no? Acá tenemos una salida. Vamos a ver si puedo dibujar las tensiones de fase por lo menos. Sí, y faltaría esta, no. Cancelar. No. Ahí está. Entonces ahí tengo las tensiones de fase. Entonces lo que yo estoy viendo acá, ¿sí? Esta es la salida de un rectificador de 3 pulsos, o sea, un media onda. Esto sería el de media onda, ¿sí? Su pico es tensión de fase, o sea, ese circuito sería este, ¿sí? Esa es la salida de este circuito. A ver si está marcada incluso, a ver.
Bueno, pasa que tengo muchos circuitos acá, pero a ver. Bueno, ahí está, porque también tengo otra hecha así, tengo dos. Pero ahí está esta BB7, es la misma, se pone amarillo pues se superpone. Pero bueno, entonces yo tengo eso. Después, ¿qué paso le sigue? Puedo decir, bueno, tengo una onda completa. Si la onda completa, que sería este, que esto se puede reemplazar por un triángulo, porque el otro no hace falta conectarlo y es exactamente lo mismo, o sea, no cambia la ecuación ni nada. Ese viene siendo de 6 pulsos. Entonces, a ver si lo encuentro. Ahí está, justo el primero le di la tecla. El de 6 pulsos, a ese ya, o sea, este sale con 220 a raíz de 2, que es el pico de fase. Cambio ya este, a ver si encuentro alguno. Ahí está. Ya sale con tensión de línea, ¿sí? Sale con 380 a raíz de 2. Y el de 12 pulsos sale más arriba. Eso es lo interesante. Entonces vamos a ver qué pasa. Por ese desfasaje entre la estrella y el triángulo se terminan sumando las tensiones en la carga por cómo está conectada. Entonces fíjense, a ver, vamos a buscar a ver, por ejemplo, un pico, por ejemplo, un pico de una tensión de fase, a ver si lo encontramos. Ahora vamos a apagar un poquito. No, sí, te lo apago, apago. Bueno, a ver, BPR7, la 7, fíjense, esta 309, 308, sí, debe ser 311, pero sería este valor, pero siempre tenemos la caída en los diodos, entonces, y el paso de simulación. Pero bueno, ahí tenemos tensión de fase. Después llevamos a la verde, serían la verde, el X1, fíjense, ya tenemos 530. Sí, o sea, esto es 220 por raíz de 311, y esto es 380 por raíz de 2, que es 531. A ver, no, perdón, 380 por raíz de 2, 537. 534 estamos teniendo. Tengo caída de 2 diodos porque es ¿cómo se llama? Con onda completa. Y acá, perdón, acá entonces faltaría el azul, ¿sí? Bueno, ya sabemos que tenemos una caída tenemos varios diodos ahí también. A ver, así que habría que, no sé cuántos diodos, cuánto sería de caída, pero el pico que estamos teniendo en la... Ah, esperen que hay dos. Eh, tenemos 1000 volt. Bueno, tenemos 1000 voltios. X1 llega a 1000 voltios. Sí, esto va. 3, 1034 voltios, 7. Eh, supuestamente digamos, yo esperaría que. A ver, multímetro. Que el voltaje, la componente alterna sea muy baja. Multímetro. Y que la BDC sea muy parecida al RMS. Recuerden acá poner 380, porque tiene que salir esa tensión de ese transformador que iría ahí. ¿Sí? Así que ojo. A ver qué pasa. Ahí está, 1,02 kilovolt, son 1000 y pico volt. Y el componente AC es de 10 volt tiene. 10 volt de alterna. ¿Sí? BRMS casi coincide con BDC, está bien. Y ya que estamos, vamos a aprovechar y vamos a hacer una comparativa con el que sería el mejor onda completa en el sentido de BDC y BAC, que puede ser el onda completa no controlado o uno totalmente controlado con alfa igual a 0. O sea que sería lo mismo. ¿Sí? Si no ponemos ningún ángulo. Bueno, simulamos.
Bien, el doble tiene esta. Claro, porque este es de 6 pulsos, otro es de 12 pulsos. Fíjense, 21 de componente alterno. Y bueno, la tensión obviamente es más baja. La RMS y la BDC. Y ya que estamos, ¿por qué no? El de media onda. Bien. Casi una el doble que la otra. Esto es 3 pulsos, esto es 6 pulsos y esto es 12 pulsos. Ahí está la comparativa. Bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado, que no se hayan aburrido. Es un poco tedioso y largo esto, así que imagínense lo que es a mano hacer todos los dibujos de la trifásica, ¿no? Se puede, pero bueno, primero arrancando por acá, por ahí es un poco más sencillo, sabiendo uno ya a dónde tiene que llegar y qué valores, por ahí uno se pierde menos. Bueno, suscríbanse, denle me gusta, compartan, cualquier cosa la pueden dejar en los comentarios. Eso es todo, hasta luego, chao.